en la enseñanza, en la comunión, en compartir a Cristo a los demás como pan de vida, en la permanencia en la oración. Y anoche también hablábamos que esa iglesia que es justamente que crece en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo, desarrolla todo su potencial justamente en los ambientes como son los hogares, ¿no? Y la medida de salvación, nos decía el apóstol Lucas, él fue, es que se dice, la medida de salvación para Dios son las familias. ¿Por qué? Porque siempre Dios trató con las familias y en su eternidad, desde la eternidad, el concepto familia estuvo siempre arraigado y pensando en esto. Y saben que hablando de sacerdocio, que es lo que nosotros queremos compartirles un poco entre los dos en esta mañana, tarde, hemos mal aprendido algo que tenemos que volver a reeducarnos en esto. Y no sé cuántos se acuerdan que nos enseñaban que el hombre era el sacerdote del hogar. ¿Cuántos escucharon esa frase? A ver, levanten la mano si alguno. Entonces, y nos decían, el hombre él va a dar cuenta delante de Dios del desempeño, cómo llevó adelante la familia, y en cierta manera eso dejaba libre de responsabilidad a la mujer. La mujer se lava las manos. Bueno, vos sos el sacerdote, hacete cargo, total, como esté la familia, es culpa tuya o no, responsabilidad tuya no, y a Dios le vas a dar cuenta. Y ese concepto fue erróneo. Lo cierto es que en el nuevo pacto nosotros encontramos que todos somos sacerdotes al servicio del rey. Y lo hemos escuchado anoche bastante, ¿no? Pedro nos dice, el apóstol Pedro, que somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para realizar una tarea fundamental que solo el sacerdote la puede realizar. Y entonces nos encontramos con una gran verdad, que todos ejercemos el sacerdocio, tanto los hombres, los varones, como las mujeres, porque todos fuimos constituidos a partir de Cristo a cortar distancias entre Dios y los demás, que eso es lo que entendíamos que significaba sacerdocio. Eso es sacerdocio. Entonces, esa tarea se aplica desde cada hogar, desde cada lugar, desde cada uno de ustedes, de su hogar, en su casa, porque donde hay un hijo de Dios, hay un sacerdote. Entonces hoy vamos a tirar abajo un concepto erróneo. Digan ustedes, yo soy sacerdote, yo ejerzo mi sacerdocio. Independientemente, vamos a ver de qué manera. Podemos estar los dos, puede estar uno solo, puede ser un hijo, lo que sea, pero todo hijo de Dios ejerce un sacerdocio. Ahora, lo interesante es entender que este término sacerdocio se distorsionó muchísimo y se redujo a una élite distinguida, a un pequeño grupo. Y nosotros estamos entendiendo en este tiempo de reforma de ir haciendo los cambios que sean necesarios a partir de la luz de la palabra. ¿Para qué? Para entender el verdadero concepto, en este caso de sacerdote. Y que fue opacado por siglos esta verdad, con la institucionalización de la iglesia, que anuló la tremenda responsabilidad que se nos había delegado a cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Eso es algo que nos dio Dios a partir de la cruz, ¿no? Y todo, entonces, tiene que ver de dónde nos posicionemos. Desde la realidad de Cristo, como escuchábamos recién, en el hogar, entendiendo ese sacerdocio, o todavía mirando desde las sombras y desde las figuras, y mirando esa imagen, bueno, es el hombre solamente, ¿no? En el antiguo pacto también encontramos que todo este sacerdocio, y eso lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Vas a hablar de esto, se reducía a un lugar, a un espacio, a un tiempo, a formas. Y siempre era necesario la presencia del sacerdote, ¿para qué? Para que oficiara ofrenda, para que concediera el perdón, para que hubiera adoración a Dios. Y a veces decimos, bueno, eso era el antiguo pacto, pero en el ámbito evangélico también podemos caer en este engaño al pensar que solamente algunos pueden
a tener ese acceso al Padre, y solo algunos pueden ejercer ese sacerdocio, y se nos ha relegado esta asignación como algo sin importancia, lo hemos dejado de lado, y nos encontramos por eso muchas veces con hogares sin rumbo, sin entendimiento del propósito divino para sus vidas, sin el pleno ejercicio del sacerdocio a causa de esta ignorancia. Y ayer escuchamos a través del apóstol Ríos cómo él contaba que hay gente que tiene grandes conflictos en la familia y llama a otro pensando que ese otro, el pastor, el apóstol, el líder, es el único sacerdote que va a poder solucionar el problema, cuando todo ese problema tendría que empezar a solucionarse desde la misma concepción de que cada padre es un sacerdote en el hogar. Cada uno fuimos todos cristianos, creyentes, fue llamado a ejercer el sacerdocio que Dios nos ha mandado, ¿no? Sabés que fue muy interesante ayer porque escuchando al apóstol David Río primero haciéndonos hacernos cargo de nuestra familia, sí, llamándonos a que nos hagamos cargo y no le tiremos la pelota a otro. Y después el apóstol Lucas Márquez nos decía que cuando nos hablaba de que cuando hay necesidad, pedir ayuda y llamar a otro, ¿no? Pareciera dos cosas diferentes, pero que son perfectamente complementarias. En términos generales nos hacemos cargo del sacerdocio en el hogar. Ahora, hay situaciones donde vamos a necesitar la ayuda de otro, por eso es un cuerpo. Y las gracias que se exactamente, y ahí se conjugan estas dos realidades. Claro, porque por ahí podemos pensarlo de esta manera también, ¿no? O sea que ayer también aprendimos que el sacerdote es el que elimina distancias, y yo lo miro también desde el otro lado, no solo que elimina distancias, sino que construye puentes entre Dios y el hombre. O sea, son los dos conceptos son válidos, eliminar distancias y construir puentes entre Dios y el hombre. El sacerdote es el que acerca, el que une, el que hace que esos puentes de reconciliación. Por eso el apóstol Pablo nos anima también en sus cartas y nos exhorta, reconcilien al mundo con Dios, reconcilien al mundo. ¿Qué está diciendo? Ustedes que son real sacerdocio, tienen una tarea tremenda, una labor impostergable de reconciliar al mundo con Dios. Y en este mundo está nuestra familia. Porque a veces también podemos decir, bueno, Dios me mandó a reconciliar a los de afuera. Y recién escuchábamos, tanto a Damaris como a Meni, que es importante hablarles a otros afuera, cuando vas a un lugar y poder expresar la palabra. De la misma manera que es importante dentro reconciliar a mi familia con Dios, si todavía alguno de ellos no conocen a Cristo. Entonces podemos decir que hay un deber sacerdotal que debemos entender, y es llevar a Cristo, como decía ayer también el apóstol, al interior del hombre, y la gracia de Dios a cada hogar. Esas dos frases resumen en cierta manera lo que es el deber sacerdotal que tenemos. No es solo hablarles y leerles la Biblia, y entendimos también eso, sino llevar a Cristo dentro, al interior del hombre, no al interior de una casa, de un edificio, al interior del hombre, y llevar la gracia de Dios a cada hogar. Por eso es que nosotros queremos en esta mañana hablar un poquito de dos aspectos fundamentales que encontramos en el sacerdocio. Por un lado, el que construye puentes. ¿Qué hace el sacerdote? El que construye puentes. ¿Y vos de qué vas a hablar? El que presenta ofrenda. El que presenta ofrenda. Bien, entonces en estos dos aspectos, en estos dos pilares, vamos a estar charlando un ratito ahora, así que téngannos paciencia. Si tienen hambre, esperen un poquito. Ahora estamos comiendo una comida, después viene la otra. Viene la otra. Así que vamos a estar, o si quieren para allí, tomarse unos matecitos mientras charlamos. Pero qué lindo, quiero hacer un paréntesis con esto, agradecerles a todos por estar, por haber dedicado este tiempo, por estar pensando en el alimento que realmente no perece, el verdadero alimento. Bueno, volviendo a estos dos aspectos del sacerdocio, yo quiero comenzar hablando de que construye puentes. Y Romanos 16:16 dice algo muy interesante,
dice el apóstol Pablo, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. La segunda parte del versículo 16 dice esto el apóstol Pablo. Tenemos un deber sacerdotal de construir puentes. Por eso dice, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio. Los esposos, podemos ver, que tienen un deber sacerdotal de construir puentes. Perdón, es 15:16, Romanos 15. Ah, perdón, 15:16, sí, allí. Así, para el que está anotando, los esposos tienen el deber sacerdotal de construir puentes. Y esto es interesante porque cuando uno de los dos no es cristiano, porque creo que esto ocurre, hay parejas, matrimonios en sí, que uno de los dos todavía no ha abrazado la fe, que todavía no ha experimentado la vida de Cristo, y es el otro, el que es sacerdote, el encargado, y tiene el deber sacerdotal ¿de qué? De acercarlo a Dios y no alejarlo. Hay un dicho muy famoso que dice que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras. Y esto a veces se ha revertido. Encontramos en familias así disfuncionales, podemos decir, donde uno está en la gracia y el otro todavía no ha llegado a ese estado pleno, que son más fuertes a veces las palabras que los hechos. Ejemplos, le podemos predicar todo el día y decirle la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, pero con nuestros hechos decir la Biblia no dice. Con nuestras acciones manifestar la Biblia no dice. Y si entendemos que el deber sacerdotal nuestro es acercar a la gente a Dios, es generar puentes, acortar distancias, tenemos que reevaluar muy bien en este caso, cuando uno de los dos todavía no es cristiano, no es creyente. Cuando los dos son cristianos, también se ejerce el sacerdocio y es compartido. Por eso dije al principio que tiramos por tierra una enseñanza que nos dijeron, bueno, la mujer se relaja, bueno, vos sos el sacerdote. ¿Sabes cuántas mujeres cristianas, creyentes hacen esto? Bueno, yo me relajo, total, que como se crían los hijos es tu responsabilidad, y le tiran toda esa carga. Cuando nosotros entendemos que somos los dos los que debemos ejercer ese sacerdocio compartido, comienza realmente a funcionar el hogar, y lo que hoy escuchábamos recién en la práctica que los chicos hablaban, ¿no? Digo los chicos cariñosamente, Men y Damaris, de cuidar nuestros corazones, de cuidar las relaciones, de cuidar cómo le hablamos al otro, etc. Cuando los dos estamos compartiendo un sacerdocio que tiene que ver nada más ni nada menos que con el avance de la vida espiritual de los que Dios ha puesto a nuestro cargo, ¿no? ¿Cómo lo llevamos adelante? No es una competencia, sino que es un trabajo en equipo. Yo no estoy compitiendo con él a ver quién es mejor sacerdote que si yo o él, quién es el que mejor va a realizar la tarea, sino que en acuerdos charlamos y decidimos cómo vamos a llevar adelante esa tarea que incluye enseñanza de la palabra, que incluye disciplina, que incluye conductas, que incluye todo un bagaje que tiene que ver con el hogar, que no, ustedes saben, todo lo que se vive en un hogar, ahí tiene que haber acuerdos. Y los sacerdotes son los que tienen que generar esos puentes. Nosotros como padres no podemos estar divididos, que también escuchábamos eso, sino por el contrario, hemos generado un puente porque entendemos la función sacerdotal y el deber sacerdotal al que fuimos llamados, ¿no? Y como decía, no es una competencia, sino es respeto, es valorar a cada uno en esa asignación, es el respeto mutuo y la valoración. Así que yo en esto las animo a las mujeres que en algún momento tomaron esta actitud, bueno, es tu responsabilidad que puedas cambiar ese chip y cambiar el concepto e involucrarte, porque también si sos una hija de Dios, sos parte del sacerdocio y tenés tanta responsabilidad como el hombre que Dios te puso a tu lado.
¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos Perfecto, perfectamente. bueno, estamos de acuerdo, estamos ejerciendo bien el sacerdocio. No es una competencia, como decía. Por otro lado, los padres también tienen el deber de sacerdotal de construir puentes. ¿Con quiénes? Con los hijos que todavía no conocen al Señor. Hay situaciones que no siempre, creo que cuando un joven ya toma sus propias decisiones, bueno, nosotros ya no nos queda nada, mucho más que orar por ese joven, pero mientras fue niño tuvimos todo el tiempo para formar en él a Cristo, ¿no? Pero a veces hay situaciones de la vida que no todos los hijos, por más que nosotros seamos cristianos, siguen al Señor. Y acá también entra un deber sacerdotal de los padres de construir puentes con estos hijos que todavía no conocen al Señor, que se equivocan porque todas sus decisiones son tomadas desde lo terrenal, no hay una visión espiritual, toda su vida está centrada en las sensaciones nada más, y a veces podemos correr el riesgo de, no digo menospreciarlos, pero juzgarlos. Y cuando juzgamos a un hijo, estamos en cierta forma haciendo la distancia mucho más grande, no estamos acortando distancia, estamos extendiendo, estamos rompiendo puentes, estamos quemando los lazos que nos pueden unir con ellos, partiendo de una base, que ese hijo, por más que yo le diga, te tenés que portar bien, está mal lo que hace, está muerto espiritualmente. Y un muerto no responde de la forma que nosotros querríamos. Un muerto, por más que vos le digas lo que le digas, no reacciona. Cuando nosotros llegamos a entender que lo que ese hijo necesita es la vida de Cristo, no necesita aprenderse de memorias conceptos si todavía no nació de nuevo. Lo que necesita es que nosotros seamos los sacerdotes que acerquemos su vida a Dios o Dios a su vida. Acá hay un problema que muchas veces ocurre con los padres, es que los padres, cuando algún hijo, por no estar obviamente, no tener vida espiritual, no haber abrazado el Evangelio, no tener la experiencia de Cristo en su vida, no haber nacido de nuevo, hace cosas malas, claro, ¿no? O cosas que no nos gustan a los padres. Entonces, ese hijo por ahí se alcoholiza, o ese hijo sale de noche, o ese hijo es violento, o se droga, o muchas otras cosas que pueden pasar. Y a los padres creyentes están más preocupados por lo que hace el hijo que por la situación. O sea, el problema de ese hijo no es que se drogue, estamos hablando de algo grosso, ¿no? No es que se drogue. El problema es que no tiene a Cristo, porque si dejara de drogarse, obvio que en cuanto a salud y a experiencia social está buenísimo, pero sigue perdido. O sea, el problema fundamental no es que se drogue, o que tome, o que haga esto, o que haga el otro. El problema es que no tiene a Cristo. Porque si solucionamos el problema a raíz, lo otro viene solo. Se soluciona de manera automática. Por eso la importancia de construir puentes en su relación con Dios. Claro, y esto tiene que ver con el amor. Ahora también, el amor no es que yo estoy de acuerdo con todo lo que hace. Uno ama, Dios nos ama independientemente, se nos amó antes. En nuestros delitos y pecados ya nos amó. O sea, el amor no tiene que ver con aceptación de la situación, sino con yo te amo porque te estoy viendo realmente en la posición en que Dios te va a llevar. Y esto, bueno, ahora lo vamos a hablar un poquito, orando por ellos. Yo no oro diciendo, este perdido que está este ser que me arruina la vida, no. Oro en lo que creo, en la fe que creo, cómo lo voy a ver, cómo Dios va a obrar en él, y valorizando sus logros. Porque muchos de ellos por ahí no se drogan ni nada, son excelentes personas, moralistas, bien, y tienen logros importantes. A veces hasta podemos menospreciar, bueno, pero si no está en Dios, pero son dos cosas en ese sentido. Como persona se está realizando, y yo debo como padre valorar, y en ese valorar estoy acercándome, estoy conociendo lo que le gusta, lo que lo apasiona, lo que ha enfocado su vida en este tiempo. ¿Para qué? Para poder llegar a él de otra manera. Entonces,
por años nosotros discriminamos mucho en esto, ¿no? Y esto generó grietas grandísimas en hogares. Y ahora vamos a hablar, o hijos que conocieron al Señor y se alejaron, totalmente los alejaron totalmente del núcleo familiar, o padres de esta manera también, ¿no? O sea, no declarar la situación en que hoy lo ves, sino declarar por fe su posición en Cristo. Esto es importante. También con los hijos que están creciendo en la fe, nosotros tenemos el deber sacerdotal de seguir generando puentes. Hoy decía Damaris algo importante, ellos son nuestros hermanos, son coherederos, son hijos de Dios igual que yo, o sea, no son una élite menor porque nacieron fisiológicamente de mi cuerpo y del cuerpo de mi esposo. No, ellos son hijos completos en Dios. Y nosotros como padres también tenemos un deber sacerdotal de acortar distancias con ellos para que cuando llegado el momento justo, ellos puedan tener ese encuentro, puedan tener esa experiencia que marque sus vidas, puedan tener ese momento donde decidan por lo que han experimentado con Dios, porque han tenido sacerdotes que los han ayudado y los han acercado, decidir lo mejor que es la vida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender también como padres cristianos que ellos tienen luchas internas como las tenemos nosotros. Ellos son tentados de la misma manera que nosotros. Ellos tienen el mal que no quieren hacer, hacen, y el bien que quieren hacer muchas veces no lo hacen. A nadie les pasa, pero a ellos sí. A nuestros hijos les pasan esas cosas como nos pasan a nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos entender y enseñarles con el ejemplo esto. Qué importante es que también nosotros como sacerdotes tenemos el deber sacerdotal de acercar a nuestros hijos para que cuando ellos tengan el justo momento decidan lo mejor por el ejemplo que le hemos dado. Sabes que hacían una pregunta a alguien y aprovecho para contestarla porque preguntaban, en el caso de padres que están separados, tienen dos miradas los hijos, claro, ¿no? Porque a lo mejor los padres, uno es creyente y el otro no, o concurren a lo mejor a congregaciones diferentes, hoy sucede eso también, y por ahí tienen dos miradas, entonces ¿cómo reafirmar la fe de los hijos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que cada uno en el entendimiento que tiene y en los tiempos que pasa con su hijo, poder reafirmar su fe sin ir en contra del otro, sino simplemente de acuerdo a las convicciones, sin hablarle mal del papá o de la mamá, sin ponerlo en contra del papá o de la mamá porque piensa diferente, manifestar la vida de Cristo, ¿no? Entonces creo que de esa manera reafirmamos a los hijos, aun cuando tengan esas miradas diferentes. Y por sobre todas las cosas, hay algo que nosotros los sacerdotes tenemos que quizás el inconverso no tiene, y que es el poder que tenemos en la oración. Y hoy escuchábamos eso también a través de Men, la importancia de orar, que nosotros tenemos comunión con el Padre, y sabemos que la oración es poderosa, es eficaz. Entonces tenemos herramientas a nuestro favor que la otra persona no tiene, y que no necesitamos pelear, sino solamente es una lucha espiritual que llevamos nosotros ante Dios. Entonces, entender eso y estar seguros de esa identidad que tenemos, de lo que tenemos en Cristo, es lo que nos va a dar. Podrán pasar momentos difíciles, de duda seguramente, la confusión que vive ese joven, niño o adolescente, pero no, si nosotros estamos firmes y posicionados en el lugar donde Dios nos ha puesto y sabiendo nuestro rol fundamental de sacerdote, confiemos y creamos que si hacemos nuestra parte, Dios siempre hace lo correcto y va a hacer su parte y va a completar esa obra. Así que ese es nuestra descanso, nuestra confianza, ¿sí? Y también entender que los hijos tienen el deber sacerdotal también de construir puentes con los padres inconversos. Muchos hijos conocen al Señor y como decía recién, se crea una brecha con la familia, especialmente con los padres, porque muchos padres al ver que sus hijos cambian, lo digo por testimonio,
mis padres de no dejarme hacer nada, cuando vieron que hubo un cambio en mí, me mandaban a hacer todo lo que antes me prohibían. Anda, salí, busca a tus amigos, anda a bailar, anda a hacer esto. Y antes era no, porque como que se asustan ellos. Y uno entiende ahora, perdón, que es papá, esos miedos que se generan en los padres respecto a dónde está mi hijo, qué le pasó a mi hijo, le lavaron la cabeza a mi hijo, cosas así, capaz que muchos se los han dicho, ¿no? Qué importante que es el joven que ha conocido al Señor pueda seguir siendo el mismo joven en cuanto a su relación con sus padres, manifestando la vida de Cristo, generando lazos mayores aún con sus padres. Si antes no eras tan considerado con ellos, no los honrabas, empezar a manifestar esa honra. Si antes no eras de expresarle un cariño, algo, expresárselo. Si tenés que pedirle perdón por cosas que le dijiste o hiciste, pedirles perdón. Si empezar a orar por tus padres y por tus hermanos, bueno, por todo el nexo familiar, pero que ellos vean que vos seguís siendo la misma persona potenciada en Dios, que no le cambiaron la persona, sino que es un hijo mejorado, por así decirlo, ¿no? Una versión mejorada, una versión nueva, hecha nueva, genuina, con un ADN nuevo, pero que ellos puedan reconocerte como el hijo que fuiste. Esto es muy importante, jóvenes y adolescentes, acerquen, y ustedes son los responsables de generar estos lazos con sus padres, estos puentes, como decía, orando por ellos. Si a veces podemos orar por los compañeros, por los amigos, yo quiero que conozcan, cuánto más importante tiene que ser que proveamos primero para los nuestros la vida de Cristo. Nuestra responsabilidad es proveerles a ellos y tenemos un deber sacerdotal. Los hijos tienen un deber sacerdotal. Y como familia también, porque si todos somos cristianos y ocurre casos que todos tenemos esa gracia de Dios de ser todos cristianos, tenemos el deber sacerdotal de seguir construyendo puentes de reconciliación con la familia, con los hermanos que estén lejos o cerca, con los parientes que todavía no han experimentado a Cristo. O sea, esa responsabilidad sacerdotal no termina. Bueno, mi casa está completa, ya estamos todos salvos, y yo y mi familia serviremos al Señor, como dijo Josué. No me importan los demás, no, me importan los demás, me importan mis parientes, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, si los tengo, vecinos, me importan, y yo tengo que seguir construyendo puentes, porque un sacerdote no puede dejar de hacer a lo que fue llamado y asignado, ser alguien que acorta distancias y ser alguien que reconcilia. Ese es nuestro trabajo como sacerdotes. Y también algo importante que tenemos que entender como familia, que las gracias ministeriales en el hogar deben manifestarse como parte de nuestro sacerdocio. Hace un tiempo atrás estudiábamos esto con los jóvenes, con la escuela de ministerio, y fue tan interesante descubrir cómo las gracias ministeriales se manifiestan, porque uno a veces piensa, gracia ministerial, sos evangelista, wow, voy a ganar multitudes, sos pastor, uy, sí, quiero tener una iglesia de miles, pero ¿qué de tu hogar? ¿Qué del evangelista de tu familia, de tu padre, de tus hijos, de tu esposo o esposa, si no fuera, de tus parientes? ¿Qué de ser el pastor de la casa? Por eso las gracias ministeriales en el hogar se manifiestan, porque el sacerdote oficia de evangelista, oficia de maestro, oficia de pastor, de profeta y de apóstol. Cada uno de los que son integrantes de la familia, que es un sacerdote, también puede ejercer esto. No quiere decir que es como don, tiene el don de profeta, de evangelista, pero ejerce la gracia ministerial, que es distinto de esto, y que esto todos fuimos llamados. Anoche nos decía el apóstol Río que siempre podemos sembrar la semilla del reino en los corazones de los hijos, y que esto a veces trae lágrimas, decía él, pero siempre el resultado va a ser alegría, va a ser gozo cuando veamos el resultado. Y esto nos hablaba de permanencia, de insistencia, de estar siempre predicándoles. Bueno, aprendan Juan 3:16. Pero si ahí dice que tenés que, dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió, y le enseñamos el versículo. No es solo eso,
El evangelista no es largarte un versículo, es también llevarlo y acortar la distancia como sacerdote con tus hijos. Si tus hijos están en edad de entender la necesidad que tienen de un Salvador, no te libras de esa responsabilidad, y es lo primario, lo principal, lo prioritario que tenés que hacer. Muchos hogares se preocupan, bueno, 3, 4 años, ¿qué jardín lo voy a mandar? ¿Dónde va a ir? ¿A qué escuela? Y todo eso. Y eso es prioritario cuando llega a esa edad. Es tan prioritario para nosotros entender que allá va cobrando edad el niño como para entender que necesita realmente que Cristo sea su Salvador, se le revele como su Señor, que la vida de Cristo esté en él, que podamos trabajar de la misma forma, con la misma intensidad, con el mismo interés en nuestros hijos. Todo esto tiene que ver con sacerdocio. Si nosotros no mandáramos a la escuela a nuestros hijos, seríamos los malos padres, ¿verdad? Seríamos mal vistos. ¿Cómo? ¡Qué negligente! Como sacerdotes tenemos una tarea, una función primordial, que es guiar a nuestros hijos al Señor. Y eso no tiene que tener ningún obstáculo para nosotros y tiene que ser prioritario, aún antes que lo otro, aún antes de pensar en qué jardín lo voy a anotar. No sé si me van entendiendo, pero esto es tan importante. Somos los sacerdotes que ejercemos la docencia con ellos, esta área magisterial a la que fuimos llamados. ¿Por qué? Ayer el apóstol Lucas nos decía que nosotros debemos poner los fundamentos del reino en la vida de ellos. Fundamentos cuando algo está fundamentado no lo mueve más. Si un hijo sabe y entiende que es un hijo de Dios, que hay una vida eterna, que hay un Salvador, y que entiende ese fundamento, por más que pasen los años en su vida, nunca se va a olvidar de eso, porque un fundamento es inamovible. Y como ese fundamento de la vida, de la verdad, del amor, y muchos más, somos responsables de ejercer docencia, somos los docentes de nuestros hijos. También la tarea sacerdotal es pastorearlos y llevarlos al crecimiento espiritual. También escuchábamos ayer de la palabra de perfección. En un momento le vamos a dar leche, pero va a llegar un momento que le vamos a tener que dar alimento sólido para los que van alcanzando cierta madurez. Por eso dejamos los rudimentos, dice el autor a los hebreos, y avanzamos hacia la madurez. Hacemos crecer en la gracia a nuestra familia, y eso tiene que ver también con ese pastoreo de ellos. Qué interesante, qué interesante es que todo esto que estamos escuchando lo hemos oído muchas veces, pero generalmente aplicado a la tarea eclesiástica y a la congregación, y nos olvidamos que esto empieza en el hogar, que es para la vida congregacional obviamente, pero empieza en el hogar. Claro que sí, somos los profetas y los apóstoles en nuestra casa, y desarrollamos en ello ese sentido de pertenencia e identidad en Cristo. Nosotros somos los que vamos a profetizar sobre nuestros hijos bien, pero no soltar palabras, vos vas a hacer, no, vamos a soltar esa palabra acompañada de un ejemplo, acompañada de instrucción, acompañada de toda nuestra vida, para que lo que nosotros estamos profetizando sobre ellos, mayor o mejor profecía que declarar que ellos van a ser hijos de Dios, no hay. A veces, se confunde la profecía o el profetizar sobre otros o sobre los hijos con una expresión de deseo. Yo profetizo que vas a ser un empresario y que vas a tener mucha plata, ¿no? Pues es lo que yo quiero que le pase a mi hijo. Profetizar es hablar de parte de Dios. Entonces, antes de profetizar, yo tengo que escuchar a Dios. Primero yo tengo que ir a Dios. Señor, ¿qué es lo que vos querés para mi hijo? Y cuando Dios me lo revela, yo profetizo. No es mandar fruta, ¿se entiende, no? No es chamullar y decir lo que a mí me parece, o lo que se me ocurre, o lo que me gustaría, o lo que veo en otro, no. ¿Qué dice Dios? Así es. Eso requiere comunión, obviamente. Obvio, es lo que escuchábamos hace un Pero es otro tema ese de webinar. Y lo que escuchábamos recién de Benny Damaris, que hablaban de la permanencia en la oración. Cuando oímos a Dios vamos a saber qué es lo que Dios quiere para ellos. Pues si yo insisto, si hay un deseo que como padres y como sacerdotes tenemos el deber de profetizar sobre ellos, que serán hijos de Dios, y trabajaremos en función de eso. Si eso se soluciona, todo lo demás viene. Va a haber altibajos como en todos lados, pero vamos a tener la base y el fundamento bien firme.
todos tenemos este deber sacerdotal de eliminar distancias, como se dieron cuenta. Acá no se salvó nadie, ni los perritos. Todos tenemos el deber sacerdotal de eliminar esas distancias y de llevar a la manifestación de la vida del Hijo en cada hogar. Somos los sacerdotes. En mi hogar yo no puedo pedir que venga alguien a orar para que la vida de Cristo esté, para que haya paz. No, somos los que generamos ambiente de paz, somos los que manifestamos la vida del Hijo y son los otros, la familia, la que va contribuyendo a eso. Eso solamente lo hace el sacerdocio. Cuando entendemos que hemos sido llamados a ejercer ese sacerdocio universal como creyentes. Muy bien, así que entendimos que el sacerdocio se ejerce, una de las formas es acortando distancias, ¿sí? O construyendo puentes. Y el segundo aspecto es el de presentar ofrendas. Esa era otra tarea básica de un sacerdote, ¿sí? El sacerdote era el que presentaba ofrenda. Ahora, yo quiero hacer, porque voy a hablar de la ofrenda, pero quiero hacer un ejercicio. ¿Me acompañan? Háganme así con la cabeza, si me acompañan. Muy bien. ¿Van a ser obedientes? Vamos a hacer un ejercicio todos, ¿sí? Muy bien. Para que de una manera muy didáctica hasta los niños puedan entender esto. Cosa que nadie tenga excusa de decir, ay, no, era muy difícil porque el apóstol habló en griego. No, no, no. Vamos a bajarlo bien a la tierra. Entonces, a ver, ¿cuántos tienen cuello? Hágase así, a ver. Quiero ver si tienen cuello. ¿Tiene cuello usted? Sí, todos tenemos cuellito. Bueno, algunos más ancho, otro más estilizado, pero todos tenemos cuello. Arriba de ese cuellito lindo, ¿sí? Hay algo que se llama cabeza. ¿Estamos bien? Todos tenemos un cuellito y todos tenemos cabeza. Y parte de esta cabecita, que algunas son más grandes, otras son más chicas, ¿sí? Hay algo llamado cerebro. ¿Está bien? Que todos tenemos, aunque no lo vemos, en algunos parecería difícil, algunos lo usan más, otros menos, pero todos tenemos algo llamado cerebro. Ahora, yo quiero que hagas de cuenta que ese cerebro que tenés es una computadora. Ese cerebro que tiene memoria, ¿sí? Ese cerebro es una computadora. Entonces vamos a ingresar a nuestro cerebro y lo primero que encontramos es el escritorio. ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo? Creo que todos entienden de qué estamos hablando. Entonces estamos en el escritorio de nuestro cerebro y vamos a buscar, esto es un tutorial, así que ustedes van a seguir paso a paso, ¿sí? En ese escritorio de nuestro cerebro vamos a buscar una carpeta que dice vida eclesiástica. Busca ahí, hay una carpetita que dice vida eclesiástica. Ahí está todo lo que tiene que ver con la vida eclesiástica, obviamente, ¿sí? Entonces, esto es un escritorio de un cerebro evangélico, ¿está bien? No es de cualquier cerebro. Entonces, allí hay una carpeta que dice vida eclesiástica, ¿sí? Bien, dentro de esa carpeta hay otras carpetas. Hay varias carpetas. Entonces, usted va a identificar una carpeta, algunos capaz que ya hicieron este paso, pero para los que más principiantes, va a identificar una carpeta que dice culto. ¿La identificaron? Está ahí dentro de vida eclesiástica, hay una carpeta que dice culto. Bueno, sobre esa carpeta vamos a apretar el botón derecho del mouse, sale un menú y abajo dice cambiar nombre. Porque el nombre está mal, ¿sí? Entonces, cambiamos nombre y usted ahí le pone reunión, reunión congregacional, servicio eclesiástico, elija alguno de esos nombres. Así que borre culto, lo borró, y ahora escribe ahí el nombre de reunión, o servicio eclesiástico, reunión congregacional. ¿Está bien? Entonces, saca el concepto de culto, porque culto es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que usted tiene en esa carpeta, ¿sí? Entonces, en esa carpeta vamos a ver lo que tiene que ver con la reunión que oficiamos hoy por internet, pero generalmente en un auditorio, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me va siguiendo? Es muy complicado. Bien. Ahora abrimos la carpeta que le cambiamos, que ya no es culto, sino que es reunión. Abrimos esa carpeta y allí tenemos un montón de archivos, ¿sí?
ahí tenemos el archivo de comienzo de la reunión, ¿sí? Oración de apertura. Si llega a haber un archivo que dice criticar al que vino mal vestido, lo arrastra al basurero, ¿está bien? Pues eso es basura. Entonces lo arrastramos, ¿sí? A la papelera de reciclaje para tirarlo, para eliminarlo, ¿sí? Y va a encontrar un archivo que dice ofrenda. Ahí vamos llegando, ¿sí? Va a encontrar un archivo que dice ofrenda. Cuando abre ese archivo que dice ofrenda, usted va a leer allí una descripción de qué es la ofrenda. Probablemente lea algo como, dícese del momento en que pasamos al frente a dar nuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Es lo más probable que va. O sea, lo borre esa definición. ¿Sí? Y ponga algo como, dícese del espacio que se abre para participar del avance del Evangelio con nuestras finanzas. ¿Sí? Entonces, cambió allí este concepto y la carpeta, o el archivo, mejor dicho, que llamamos como ofrenda, lo sacamos de esa carpeta, ¿sí? Y cerramos. Ahí cerramos reunión, cerramos vida eclesiástica y volvemos al escritorio. Y en el escritorio donde estaba la carpeta de vida eclesiástica va a haber otra carpeta que dice vida diaria. Vida diaria, vida cotidiana. Abrimos esa carpeta y ahí ponemos, pegamos el archivo que dice ofrenda. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Y ahora, con lo que yo voy a compartirles, usted va a llenar ese archivo. ¿Cuál es la idea? Que quitemos de nuestra mente, de nuestro disco rígido, el concepto de que ofrenda es algo, que no, es algo material que nosotros damos en una reunión. ¿Sí? Esta es la idea. Todo este trabajito que les hice, ¿sí? Para distraerlos un poco, pero básicamente para que borremos del disco rígido, pues si yo digo ofrenda, usted piensa en una reunión y piensa en los 5 mangos que tiene que poner en el cofre, ¿sí o no? Bueno, borremos eso, ¿sí? Borremos ese concepto, porque vamos, aunque lo que hacemos allí es parte también y es ofrenda, y la Biblia lo llama ofrenda, pero ofrenda es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, ese aspecto es un aspecto visible de una ofrenda, pero el concepto de ofrenda es mucho más profundo. Y entonces ahora entramos en tema. ¿Estamos bien? Ahora que ya limpiamos, tiramos, borramos, cambiamos nombres, renombramos, redefinimos, y ahora vamos a escribir en el archivo ofrenda qué es realmente una ofrenda. Comenzamos con el sistema cúltico judío, o sea, el culto de los judíos, o lo que también se llama el momento de adoración, o no el momento, sino la adoración a Dios. El sistema cúltico viene de culto, el sistema cúltico judío, que era el culto o la adoración que un judío le daba a Dios. Para que hubiera un culto a Dios o adoración a Dios, se necesitaban 3 elementos, a los que están anotando, ¿sí? Número 1, un altar. Número 2, un sacrificio u ofrenda. No o ofrenda. Sacrificio u ofrenda, ¿sí? Y en tercer lugar, un sacerdote. ¿Está bien? ¿Qué se necesitaba para darle culto a Dios o para adorar a Dios en el sistema judío? Un altar, una ofrenda, un sacerdote. Esto lo vemos en Levítico, capítulo 2, versículos 1 y 2. Levítico, capítulo 2, versículos 1 y 2. Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Ahí tenemos los 3 elementos, ¿sí? Versículo 1, si alguien dice presenta al Señor una ofrenda,
versículo 2 dice, llevará a los sacerdotes, y al final del versículo 2 dice que el sacerdote quemará esa ofrenda en el altar. Allí están los tres elementos: altar, ofrenda, sacerdote. ¿Bien? Ahora, miremos un poquito el significado. Eso es lo que era la ofrenda en el sistema judío. Miremos, y usted sabe que todo lo que era del sistema judío tenía que ver con tipo y sombra de las realidades espirituales, así que después vamos a ver la aplicación. Pero veamos el significado de la ofrenda, ¿sí? Estaba por un lado la ofrenda o el sacrificio por los pecados. Los judíos debían presentar un animal en sacrificio por sus pecados, ¿sí? Y en relación a esto, trasladándolo a nuestro tiempo, Cristo fue la ofrenda perfecta o el sacrificio por nuestros pecados. O sea, cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando de este tipo de ofrenda o de sacrificio, porque Hebreos 10:10, ¿qué nos dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bien, entonces, la ofrenda por nuestros pecados fue hecha una vez y para siempre, y esa ofrenda fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros no hacemos ningún tipo de ofrenda ni sacrificio por los pecados, ¿sí? Pero hay ofrendas de gratitud y de devoción a Dios. Este era otro tipo de ofrenda, que eran las ofrendas de cereal, y eran otro tipo de ofrendas que no eran por el pecado, sino por gratitud y por devoción a Dios, que tiene que ver, ¿sí?, con el verdadero, trasladándolo a nosotros, el verdadero culto a Dios en el nuevo pacto. Y para esto, primera de Pedro 2, 4 y 5, para los que anotan, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, leemos. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¡Wow! Ahí tenemos Levítico, pero del nuevo pacto. Están los tres elementos allí. Fíjense que empieza hablando de Cristo como la piedra viva, pero el 5 dice también ustedes, y ahí viene la aplicación. También ustedes, ¿sí? Entonces hace la aplicación y dice que estamos siendo edificados como casa espiritual, lo que equivale también a altar, porque el altar estaba dentro del templo, como casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, o sea, ofrenda. Ahí tenemos el altar, la ofrenda y el sacerdote. Ahora, estos sacrificios espirituales no son sacrificios por el pecado, porque ya vimos que ese sacrificio lo hizo Cristo. Pero sí son ofrendas que nosotros como sacerdotes presentamos delante de Dios. Así que en esta nueva configuración del culto a Dios, ¿sí?, en esta nueva configuración del culto a Dios en el nuevo pacto, nosotros somos el altar o la casa espiritual, nosotros somos la ofrenda y nosotros somos el sacerdote. Wow. Esto es maravilloso. ¿Sí? Presta atención, por favor, y anote. En la configuración del nuevo pacto, en el culto a Dios y en lo que llamamos adoración, nosotros somos el altar o la casa espiritual, nosotros somos la ofrenda y nosotros somos el sacerdote. Pero veamos esto más, aunque ya lo escribió Pedro también, ¿qué nos dice además la palabra con respecto a esto? Un texto clave aquí es Romanos 12:1, que todos conocen, pero lo volvemos a leer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otra vez, ¿sí? ¿Quién ofrece? Nosotros. ¿Qué ofrecemos? A nosotros mismos, porque somos el sacerdote y somos la ofrenda, ¿sí? Y dice en adoración espiritual.
Por eso ya lo he explicado tantas veces, pero vale la pena reiterarlo. Si usted tiene una carpetita que dice en su disco rígido, que dice adoración, ¿sí? Y ahí dice canciones lentas que se cantan antes de la predicación, borre todo eso, ¿sí? Borre todo eso. Me parece que se le llena la papelera. Sí, después va a tener que vaciar la papelera, ¿no? Entonces, adoración espiritual. O la versión Reina Valera dice que es vuestro culto racional, porque culto y adoración son sinónimos, porque es la actitud de alguien que se rinde a Dios y que ofrece algo como expresión de reconocimiento a Dios, que no tiene nada que ver con canciones, que tiene que ver con la vida. Pero vamos a leer también, y este pasaje es tremendo, quiero que presten atención por favor, Hebreos, capítulo 13, Hebreos, no ebrios, Hebreos con E, Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Wow. Dice aquí, ¿sí? O habla de un sacrificio de alabanza. Otra vez, es un sacrificio, pero no es sacrificio por el pecado, ¿sí? Tiene una connotación netamente espiritual. Pedro lo llamó sacrificios espirituales que ofrecemos al Señor. Pablo en Romanos lo llamó adoración espiritual. Y aquí dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza, ¿sí? ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Primero, es algo que se ofrece continuamente a Dios. No es algo que hacemos de vez en cuando, no es algo que hacemos en una reunión, sino que comienza el versículo diciendo, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Cristo, un sacrificio de alabanza. Entonces, un sacrificio de alabanza se ofrece por medio de Cristo continuamente a Dios. Es algo que ofrecemos continuamente. Y luego aclara, es decir, o sea, aclaración, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿qué es sacrificio de alabanza? Es algo que se ofrece continuamente y es el fruto de los labios que confiesan el nombre del Señor. Es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Presten atención porque acá hemos tenido una confusión en la interpretación de este versículo. No dice que el sacrificio de alabanza es la confesión de nuestros labios. No dice, vuelvo a repetir para que esto lo meditemos bien, por favor. No dice que el sacrificio de alabanza es lo que dicen nuestros labios o la confesión. Sí, porque es cuando no tenés ganas de cantar y vos cantás igual, eso es un sacrificio. No está hablando de eso, ¿sí? Dice que el sacrificio de alabanza es el fruto o resultado de los labios que confiesan el nombre del Señor, ¿sí? En otras palabras, si vos sos una persona que con tus labios confesás que Jesucristo es tu Señor, esa confesión tiene que producir un fruto. Tiene que producir un resultado. Ahora, ¿cuáles son los frutos o el resultado de los labios que confiesan el nombre del Señor? Lo aclara, y es interesante, el versículo 16, porque nosotros nos quedamos con el 15, ¿sí? Hermanos, ofrezcamos al Señor sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, y pensamos en canciones también, y aunque la alabanza son canciones, pero acá está hablando de otra cosa. Hay muchos otros textos para hablar de la alabanza y de las canciones al Señor. Acá está hablando de otra cosa. Dice, versículo 16, porque el tema sigue, amados. No se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que tienen. Y miren la última frase, porque esos son los sacrificios
que agradan a Dios. El sacrificio de alabanza no es una canción. El sacrificio de alabanza, según esta palabra, es hacer el bien y compartir. Esto lo podemos resumir en 2 palabras: bondad y generosidad. Quiere decir que cuando, y podemos definirlo a esto, bondad y generosidad, como la manifestación del carácter de Cristo. Entonces, cuando yo manifiesto el carácter de Cristo en bondad, en múltiples actos de generosidad, ese es el fruto de alabanza que yo estoy como sacerdote ofreciéndole a Dios como resultado de mi confesión. A ver, para que lo entendamos. Los judíos decían, Dios es mi Señor. Bueno, ¿cómo lo demostraban? Y le llevo ofrenda. Le llevo un animalito, le llevo una ofrenda de cereal, le llevo ofrenda, y con esa ofrenda yo estoy reconociendo y convalidando lo que digo con mis labios. Trasladándolo al plano espiritual, fruto de labios, otra vez, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza no es la confesión, la alabanza es el fruto. ¿Entienden la diferencia? Y el fruto no es la confesión, el fruto es el resultado de la confesión, que es la bondad, la generosidad, o sea, la manifestación del carácter de Cristo. Cuando el carácter de Cristo, y ahora trasladamos todo esto al hogar, cuando el carácter de Cristo es manifestado a través de mi vida, entonces se está viendo el fruto de lo que mis labios proclaman, que es que Jesucristo es y ahí mi estamos Señor. siendo un altar, una ofrenda y el sacerdote. Claro, porque Cuando cada vez manifestamos ese carácter de Cristo. Cada vez que manifestamos el carácter de Cristo, sucede esto en el hogar. Estamos adorando y estamos dando culto. ¿Por qué? Porque hay un altar, hay una ofrenda y hay un sacerdote. ¿Ven que ofrenda no podemos reducirlo a un momento en una reunión? Es tan amplio el concepto y tan profundo que tenemos que redefinirlo en nuestras vidas, ¿sí? Cada vez que decidimos obedecer a Dios, escuche bien por favor, cada vez que decidís en tu hogar, en tu vida, por eso lo sacamos de la carpetita de vida eclesiástica para llevarlo a la carpeta de vida diaria. Pues tiene que ver con la vida, ¿sí? Entonces, cada vez que decidís obedecer a Dios por encima de los deseos de tu propia naturaleza, allí hay un altar, allí hay una ofrenda, y vos como sacerdote estás ofreciendo esa ofrenda, entonces allí hay culto y hay adoración. No importa si estás en tu hogar, en el supermercado o en tu trabajo o caminando por la calle. No interesa el lugar, no interesa la hora, no interesa. Lo que tiene que suceder allí es que por encima de mis deseos naturales decido obedecer a Dios. Entonces allí hay altar, allí hay ofrenda y allí hay sacerdocio. Eso, dando un pequeño ejemplo práctico, Sí. En una familia cuando hay conflictos, nos discutimos y cuando decido pedir perdón, estoy siendo altar, siendo una ofrenda y un sacerdote. Y un sacerdote. Exactamente, exactamente. Cuando decido hacer la voluntad de Dios, pues Dios me manda a perdonar o a pedir perdón. Exacto, y ahora vamos a ver varias cositas bien prácticas que tienen que ver con eso. Ahora piensen vamos a pensar un momento en el concepto de fruto, volviendo al texto de Hebreos, ¿sí? Y del hogar. Nosotros decimos que nuestro hogar es de Cristo, ¿está bien? Sí. Nosotros decimos que en nuestro hogar habita Cristo. Entonces, quien venga de visita a nuestro hogar, lo que espera es un fruto que sea congruente con nuestra declaración. En otras palabras, si nosotros ponemos un cartel fuera de nuestra casa que dice, esta casa es un manzano, ¿sí?
esta casa es un manzano. Para no poner yo, casa de paz, casa de bendición, vamos a la ilustración, a la figura, ¿no? Esta casa es un manzano. El que viene a mi casa, ¿qué espera comer? Manzana, ¿sí? Va a decir, uy, acá es un manzano, seguramente debe haber unas manzanas rojas, jugosas, ricas, que voy a saborear. Pero entra a la casa y lo que menos encuentra es manzana. ¿Sí? Lo que menos encuentra es manzana. Entonces hay una incongruencia entre lo que decimos, la expectativa, como decimos, versus la realidad. ¿Sí? Y esto es lo que pasa en lo espiritual. Si decimos que, y no, obviamente que no ponemos un cartel, pero decimos nuestra casa le pertenece a Cristo, esa es la confesión de nuestros labios. Labios que confiesan su nombre. ¿Me van siguiendo? Claro. ¿Qué confesamos con nuestra boca? Este hogar es de Cristo, Cristo es nuestro Señor. Bien, ahora hay que ver el fruto. ¿Cuál es el fruto de esa declaración? Ese fruto es el sacrificio de alabanza que presentamos continuamente como fruto de esa declaración. Y ese sacrificio de alabanza, ¿cuál es? ¿Cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan? Que hagamos el bien y que compartamos, tanto en el seno del hogar, de manera intrahogar, como hacia los de afuera. Esa es la manera en que nosotros le damos culto a Dios. Y vamos avanzando ya para ir a todas esas aplicaciones prácticas que les decíamos recién, porque ¿en qué momento una acción o algo, una decisión se transforma en ofrenda? ¿Sí? Miren por favor Apocalipsis 13:18, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Y adoraron a la bestia todos los que le pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8, Nueva Traducción Viviente para los que están anotando. Esta palabra dice que el Cordero, Cristo, fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Cuándo Cristo se transformó en una ofrenda? ¿En el momento en que lo colgaron del madero? No. Antes de la creación del mundo. Lo que sucedió en el madero fue el aspecto físico, visible, pero eso ya había sucedido en la eternidad. Cristo ya había sido una ofrenda porque la decisión ya estaba tomada. En muchas partes de los evangelios leemos que Jesús le dijo a los discípulos, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre. Está establecido que el Hijo del Hombre va a morir y va a ser sacrificado y va a ser crucificado. O sea, Jesús ya sabía todo eso. Nadie porque quita la vida. Yo la pongo exactamente, porque ya estaba decidido. Él ya fue una ofrenda en la eternidad que luego se manifestó en tiempo y espacio. Miremos otro ejemplo en Génesis 22, por favor. Génesis 22:1, un relato muy conocido, muy interesante. Desde el 1 vamos a leer hasta el 6, ¿sí? Génesis 22, 1 al 6. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes.
Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Muy bien, hasta ahí porque ya saben después la resolución de todo esto, ¿sí? Dice que Dios puso a prueba a Abraham y que cuando Dios le pidió algo a Abraham, se levantó, fíjese las acciones, ensilló el asno, cortó leña y se encaminó hacia el lugar al que Dios le había indicado. Todo esto se llama obediencia, ¿sí? Todo esto se llama obediencia. Al tercer día, 3 días de viaje, ¿sí? Y este tercer día tiene una connotación muy importante en su simbolismo, ¿sí? Vio el lugar y establece Abraham que lo que iba a suceder iba a ser un acto de adoración. Dice, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos a ustedes. Ahora, sabemos por la palabra que cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac, Dios no se lo permitió. Y Dios se proveyó de un sacrificio. Ustedes saben toda la simbología que hay con el sacrificio de Cristo allí. Entonces, literalmente, podemos decir que finalmente Abraham no sacrificó a su hijo. No lo ofreció físicamente porque hubo un sustituto, un cordero. En criollo diríamos zafó, ¿sí? De sacrificar a su hijo. Pero si leemos Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19, vamos a ver otra realidad escondida dentro de eso, maravillosa. Hebreos 11, 17 al 19, volvemos a la NBI, ¿qué dice? Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Aquí dice que Abraham por la fe fue puesto a prueba y ofreció a Isaac. No dice que zafó. Dice que ofreció a Isaac. La pregunta es ¿cuándo? Porque en el altar no lo ofreció. No llegó a matarlo. ¿Cuándo? En el momento en que decidió obedecer. Cuando, por eso esa palabra al tercer día es tremendamente reveladora y lo aclara Hebreos cuando dice, consideraba, versículo 19, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Por qué lo recobró de entre los muertos si no había llegado a matarlo? Es que ya lo había matado en su corazón. Ya lo había ofrecido, Señor, es tuyo. Vos me lo diste, me lo pedís, es tuyo. No hay nada que discutir. Por eso esos 3 días, Isaac estuvo muerto, esos 3 días de camino, una figura de Cristo, ¿no? Claro. Y en el corazón de Abraham ya lo había sacrificado. Lo otro era un trámite que Dios obviamente no permitió para darle una enseñanza a Abraham. Entonces, esto es muy importante para entender la ofrenda. Amados, todo esto que estoy diciendo es para que entendamos a qué nos referimos cuando como sacerdotes decimos que presentamos ofrenda a Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con el hogar? Es nuestra vida ofrecida a Dios, es nuestro orgullo ofrecido a Dios, es nuestro carácter ofrecido a Dios, son nuestras cosas ofrecidas a Dios. Esto llega a ser tan fuerte en los apóstoles que Pablo dice, fíjese hasta qué punto lo llevaban ellos, en 2 Timoteo 4:6. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Mire cómo, de qué manera tragipoética, no sé si existe el concepto, pero tragipoética, Pablo describe a la muerte. Dice, yo por mi parte estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Pablo no dice, este gobierno antidios, este gobierno del anticristo me está por matar, pero yo creo en el nombre de Jesús. No, nada de eso. Gracias a Dios que no era de los evangélicos de hoy, Pablo, ¿no? Era otra cosa, otra cosa. Y dice,
Para Pablo, saber que había sentencia de muerte sobre su vida no era algo trágico. Él no veía un gobierno en contra de él. Él se veía a sí mismo como una ofrenda. Yo ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. De una manera tan natural. Pablo ya había ofrendado su vida. Después que lo decapitaran fue un trámite. Y era lo mismo, de qué manera iba a morir, no era relevante porque él ya había muerto. Él ya había ofrecido su vida a Cristo. Entonces, ¿cómo vivimos esto en el hogar? Wow. Porque ahora tenemos que llevarlo a la casa, a esos 6x6, 4x4, 3x3, al living, a la habitación, a la cocina. ¿Cómo trasladamos esto, amados? Cada vez que soy ofendido por mi esposa, por mi esposo, obvio, cada vez que soy ofendido por mi hijo, por alguien, por mi hermano, cada vez que soy ofendido, esa ofensa puede y debe transformarse en una ofrenda. Esa ofensa, ese maltrato, puede ser veneno que te amargue la vida, o podés transformarlo como sacerdote que sos en una ofrenda, que en ese altar, que es el ámbito donde está sucediendo eso, no el espacio físico, el ámbito, la situación, en ese altar, esa ofensa la pones en el sacrificio. Eso es sacrificio de alabanza. Esas son las ofrendas que ofrecemos continuamente, que no dependen de una reunión, ni de que haya música, ni un cofre adelante. Es la ofrenda que como sacerdotes ofrecemos en el altar de nuestra vida como casa espiritual, ofrecemos al Señor. Acá tiene mucho que ver el gobierno del Espíritu sobre el alma. Exactamente. Que escuchábamos estos días a través del pastor Firman, ¿no? Y que entendemos, porque es imposible ser esa ofrenda, generar eso, si no hay un control total de nuestra alma en el espíritu sobre el alma. Exactamente. Es imposible. Exactamente. Ahora, para dar algunos ejemplos más, ¿no? Habría miles que ustedes, yo sé que se le vienen a la cabeza y el espíritu lo va a ir aplicando, pero cada vez que como hijos obedecemos a nuestros padres, esa obediencia es una ofrenda. Cada acto de obediencia de un hijo a su padre, ¿sí? O cada acto de misericordia de un padre y de atención de un padre hacia su hijo, eso se transforma en una ofrenda. Ven, sáquense la idea de ofrenda plata. Es también, lo incluye porque hablamos de generosidad, y eso también la Biblia lo llama ofrenda, pero eso es solo un aspecto. Todo aquello a lo que yo renuncio y lo ofrezco a Dios como el fruto de que mis labios confiesan el nombre del Señor, eso es una ofrenda. Cada vez que honramos, que el esposo honra a la esposa o la esposa honra al esposo, o cada vez que los padres honran a los hijos o los hijos honran a los padres, esa honra es una ofrenda. Y el que la ofrece es el sacerdote. Y en la situación es el altar. Y en el hogar donde todos son cristianos, todos son sacerdotes, así que nadie está esperando del otro que lo haga. Exactamente, cada uno presenta ofrenda. Cada vez que, y acá hablo no solo en lo individual, sino como familia sacerdotal, que es un poco el nombre que le dimos a esta charla, cada vez que nos negamos por amor a la familia, que nos negamos a nosotros mismos por amor a la familia, esa negación se transforma en una ofrenda. Y cada vez que como familia nos negamos a nosotros mismos para hacer algo por otros, puede ser en lo económico para aportar al reino, puede ser en tiempo para ayudar a otros. Yo saco de mi tiempo de familia para darle una mano al que necesita. Eso es ofrenda.
Ese es el fruto. Esa es la ofrenda, el sacrificio que a Dios le agrada. Es el fruto de los labios que confiesan el nombre del Señor. Podríamos dar muchos ejemplos prácticos, pero la hora ha avanzado, vos te hablaste todo. Yo en lo poquito que pude traté de aportar algo más, pero solo queremos dejarle esta palabra. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele nuestra función sacerdotal de construir puentes y de cortar distancia. Exactamente, y de presentar ofrenda, o sea, de vivir dándole culto a Dios. Nosotros no vamos al culto, ya aprendimos eso. Nuestra vida es culto a Dios. Nosotros no tenemos momentos de adoración, no entramos a un tiempo de adoración. Vivimos adorando a Dios a través de la manifestación del carácter de Cristo. Amén. Podemos orar por esto para que el Señor nos revele estas verdades y podamos vivir como familias sacerdotales nuestro sacerdocio todos los días, desde el hogar hacia afuera, manifestando el carácter de Cristo. Amén. ¿Quieres orar? Sí. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque vos estás trayendo mayor luz, mayor revelación a nuestras vidas en este día. Y hemos entendido desde ayer lo que vos querés con la familia, lo que vos estás tratando y formando. Gracias, Señor, por estos tiempos de crisis, de pandemia, porque sé que estás trabajando a la familia y has acercado más ese núcleo por el cual vos vas a seguir expresando la vida de tu hijo. Oramos por familias sacerdotales que acortan distancias, que construyen puentes de reconciliación con todos los que los rodean. Oramos por esas familias sacerdotales que viven continuamente rindiendo culto al Señor en su vida diaria, a través de la expresión misma de tu realidad, de tu verdad en cada uno. Gracias, Señor. Te bendecimos y te amamos. Y bendigo a cada familia que está en este momento, que la luz, la revelación de tu Espíritu alumbre hasta lo más profundo y produzca cambios sustanciales para el avance y el progreso de la familia. Amén. 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 Muy bien, perdón la hora.